Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa que presentan el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES. Semana a semana revisamos los problemas que estamos enfrentando como sociedad, como personas, como humanidad, como región en América Latina, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Debo decirles hoy día que hemos tenido un problema técnico en mi computador especialmente, y entonces estamos grabando a través del celular, de tal manera que todos los problemas que se presenten para la visión de este programa y la audición de este programa, les pido mil disculpas. Además, me disculpa a nuestro invitado especial de hoy, al cual presentaré en un momento más. Vamos a hablar de un tema fundamental en nuestras sociedades, porque nos afecta a todos, en distintos momentos de la vida, aunque sus consecuencias nos afectan durante toda la vida. Se trata de la educación y de las profundas transformaciones que está viviendo la educación en el marco de la sociedad contemporánea y de las profundas transformaciones aceleradas que las sociedades están viviendo. Las sociedades de hoy no son las sociedades en que nació la educación que conocemos. No vamos a hablar especialmente de los problemas que tiene el sistema educacional chileno. Vamos a enfrentar el problema porque se trata de conversar con alguien que ha hecho investigaciones muy profundas, tanto por el sistema educacional chileno como por el problema de la educación en la sociedad contemporánea. Las transformaciones de esta sociedad ha afectado profundamente la relación pedagógica, la relación profesor-profesora, docente, digamos, estudiante, que es el núcleo. Sin esa relación no existiría educación tal como la conocemos. Y pareciera, sin embargo, que se está buscando lo que da la educación en otros ámbitos, distinto a lo que era el sistema educacional. Al mismo tiempo, vamos a conversar sobre cómo esto está afectando, esto y otros factores están afectando lo que podríamos llamar la formación ciudadana. La educación, lo que en otra época se llamó educación cívica, y hoy día, en el caso, y ahí claramente nos vamos a referir al caso chileno, la educación ciudadana, la formación no solo de las personas, no solo de adquirir ciertas capacidades o habilidades, sino la capacidad o habilidad de ser un sujeto ciudadano, parte de una colectividad, de una comunidad. Eso está también, esa parte de la educación está también en crisis. Vamos a conversar de esto con nuestro invitado, un antiguo amigo con el cual escribimos cosas juntos y que es un doctorado en sociología y especializado en sociología de la educación en la Universidad de Londres.
Actualmente es profesor titular de la Facultad de Educación y director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales. Ha sido coordinador de programas en el Ministerio de Educación eh, y dirigió la unidad de currículum y evaluación en ese ministerio. Él fue el que creó y dirigió el Centro de Estudios de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile y fue decano de la Facultad de Educación. Estamos hablando de Christian Cox. Christian Cox es uno de los principales investigadores hoy día desde la perspectiva de la sociología sobre el tema educacional. Básicamente trabaja los temas de política educacional, currículum, formación de profesores, educación ciudadana en Chile y América Latina. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bienvenido, Cristian. Y yo quisiera partir preguntándote eh, por por el tema más general. ¿Qué es lo que está produciendo hoy, desde el punto de vista de la transformación de la sociedad? ¿Cuáles son los puntos clave que están transformando profundamente el sistema educacional, las transformaciones de la sociedad que están afectando y creando una crisis en lo que tú llamas, lo que podemos llamar la educación, pero lo que es la relación pedagógica, la relación entre docente y estudiante? Bien, muchas gracias Manuel Antonio por esta invitación a conversar un tema como bien y elocuentemente subrayaste, está en el núcleo del quehacer de este sistema, esta dimensión de la sociedad eh, crucial para su sobrevivencia. Sin formar a los nuevos, sin capacidad una sociedad de comunicar su cultura, su modo de vida, su capacidad de producir su sustento material, una sociedad no sobrevive, ¿verdad? Y, y esta actividad fundamental, intergeneracional, que es la esencia del asunto de la educación, está, está efectivamente en crisis. Y está en crisis porque las transformaciones socioculturales de la época, ¿no? Con eso quiero decir que trascienden completamente a el norte y el sur, ¿no? El desarrollo y las vías de desarrollo, el este y el oeste, ¿no? Tiene que ver con los tiempos que vivimos, atraviesa las transformaciones en la sociedad, que vamos a ver cuál es como su factor más visible, ¿no? De generación de esta transformación que es la tecnología, ¿no? Y la relación con el conocimiento, eh, que establece unas velocidades de cambio que no controlamos hoy día, ¿no? Y que hacen que el núcleo, decía, de esta relación en que descansa la educación, que es la relación entre un adulto y un niños y jóvenes, ¿no? Es intergeneracional, es asimétrica. Y, y vamos a conversar, espero, Manuel Antonio, de cómo estos rasgos como antropológicamente basales están siendo subvertidos, están siendo erosionados por el modo en que la sociedad hoy día funciona, así de macro y como omnipresente, ¿no? De manera muy profunda, ¿no? Y muy ubicua, ¿no? Lo que estamos ¿Cuáles conversando. son esos elementos distorsionadores de esta relación? En tu trabajo, tú señalabas tres o cuatro de ellos como centrales. Sí, sí. Yo creo que el punto de partida es visualizar que la tecnología,
la web en el bolsillo de cada alumno. Y aquí permíteme, Manuel Antonio, una precisión. Vamos a hablar de que el nombre del tema que genera esta crisis es la digitalización de la experiencia de vida juntos en la sociedad, sea en la dimensión económica o política o cultural, y por cierto educativa. Y esa digitalización de la experiencia, que tiene muchas caras y muchos signos muy positivos, sin los cuales hoy día no imaginamos cómo funcionar, tiene unas caras, unas dimensiones muy, ¿cómo nombrarla? Muy complicadas. Disruptivos. Muy disruptivas. Y el primer rasgo es advertir de que esta intromisión, este empaparse de la experiencia actual educativa de mundo digital, subvierte la relación entre educador y educando. La subvierte, esto ha sido comúnmente observado hace mucho rato, ¿no? La subvierte en el sentido de que los nuevos, las nuevas, crecen en la tecnología, crecen en sus lenguajes, crecen adentro de un modo de comunicarse y de manejar la información que, que avanza rapidísimamente, que todo el tiempo, semestralmente, están cambiando las plataformas del caso y donde niñez y jóvenes tienen una ventaja de adaptación y de uso enorme sobre los mayores, por, bueno, condición humana. En esa etapa estás hecho para aprender. A medida que creces, se estructuran las cosas, se estructuran tus redes neuronales, se mielizan, dicen los cientistas de la cognición, y te rigidizas en el fondo, ¿ya? Como la tecnología se mueve y se transforma a velocidades que cada vez se incrementan además, ¿no? Piensen un solo detalle, pero de dimensiones sísmicas. ChatGPT apareció en noviembre del año 22. 2 años después y un poco más, estamos en la 4ª versión de esa tecnología. Bueno, frente a esa velocidad de cambio, niños y jóvenes le llevan mucha ventaja a sus maestros. Y se produce lo que una célebre antropóloga, Margaret Mead, identificó este fenómeno, ¿no? Identificó circunstancias, contextos en la sociedad contemporánea, cuando ella investigaba esto hace 60 años. Claro, mucho antes que existiera esta tecnología misma. Por supuesto. No, ella estaba observando que los hijos de inmigrantes en la nueva ciudad a la que llegas aprenden la lengua y los usos y costumbres de esa ciudad y del país al que llegaste 10 veces más rápido que tus padres. Y estás, respecto a esa adaptación, en una situación de tú eres el adulto. Se subvierte la relación, ¿no? Ella llamó a esa situación cultura prefigurativa, ¿no? Los niños y jóvenes, diríamos coloquialmente, llevándola, ¿no? De una manera en que el adulto va detrás, ¿no? Y la relación de enseñante y aprendiz ha sido subvertida. Hoy día esto es genérico. Todo docente hoy día en aula, una aula invadida por los celulares, ¿no? A tal nivel que se establece una competencia por la atención del estudiante
frontal entre cultura escolar, entre el currículum, lo que tiene que enseñar ese profesor, y lo que está en una pantalla que tiene el ancho y la profundidad del mundo, de toda la cultura, sin límite, donde no hay priorización de ningún tipo, la negación exacta, ¿no?, de lo que es el currículum, ¿no? El currículum es una selección cultural súper laboriosa, ¿no?, políticamente bien compleja, eh, en que los educadores, representantes de unos acuerdos políticos, culturales, macro, eh, seleccionan muy cuidadosamente y jerarquizan el mundo del conocimiento y de los valores y lo comunican graduado por edades. Bueno, la experiencia escolar que todos los que están escuchando este programa portan en su propia experiencia, y que el contraste entre eso y lo que es la web en el bolsillo de cada alumno y alumna es total, ¿no? La web no tiene límites, no clasifica los saberes, no distingue entre falsedad y verdad, no distingue entre pornografía y valores, no distingue edades de sus usuarios y está totalmente al alcance por seis. El promedio de exposición de nuestros alumnos escolares hoy día a la pantalla equivale casi a la totalidad de su experiencia escolar. 6, 7 horas promedio. Ese es el promedio de exposición a la web, ¿no? Bueno, y Entonces, este punto, que es digamos, yo diría que es el fundante de otros problemas. Eh, Hoy día, eh, la relación afecta profundamente la relación entre con el docente. imagínate. La pregunta es que tú planteabas también en algunos de tus trabajos, citando a otros autores también, es, bueno, ¿qué rol en esta situación juega el profesor? Cuando obviamente sobre una También, cantidad de distintas cosas, quizás no sistematizadas, también los pero padres, don Antonio, es la misma relación. Lo que estamos conversando afecta tanto a la familia como a la educación, como agentes, exacto, decimos los sociólogos, ¿verdad? Como agentes de socialización. Ambas figuras adultas están en crisis por el mismo fenómeno, por el mismo fenómeno. Y los sistemas escolares lo que están y haciendo ocurre que los padres tienden a establecer alianzas con los estudiantes, contra, contra, la, contra, contra los contra la profesores, escuela y los profesores. claro, Ese es un rasgo de la situación contemporánea. Es un quiebre radical con el pasado. Manuel Antonio y yo tuvimos una experiencia escolar, y como muchos de los que nos están escuchando, en que los padres eran aliados de la institución y los profesionales que la encarnaban. Y cada uno puede recordar experiencias de niño, joven, acusar, criticar a su institución, y el papá y la mamá apoyar, ¿no?, los juicios y las decisiones de docentes e institución. Bueno, ahí hay una redefinición radical, ¿no?, eh, donde hay un autor italiano interesantísimo, que es el que a mi juicio más elocuentemente ha diagnosticado esta situación, en que queda el docente en una soledad muy grande, ¿no?, nueva, para representar, dice Máximo Recalcati, se llama este autor, para representar lo que queda de la alteridad, de la figura del adulto que representa contención, norte, autoridad formativa, ¿ya? El papás y mamás aliados con sus hijos, pares, contra currículum, docente e institución, genera una soledad a la docencia,
y la ubica sustentando una tarea casi imposible, ¿no? Porque Y eso va acompañado de un fenómeno que tú señalas también, porque por un lado está este problema para, de la deslegitimación de la formación escolar, pero por otro lado también está el problema a nivel más societal, del conjunto de la sociedad, donde, por ejemplo, con todo lo discutible que puede hacer, pero lo que está totalmente en cuestión es el concepto de autoridad. O sea, una desaparición de roles fundamentales de unos en relaciones a los otros, y en que entonces lo que tú tienes es, y eso puede ser por visiones, ideologías políticas o lo que sea, pero más bien la idea que eh, todos pueden hacer todo. exactamente. Esto a lo que estaba apuntando Manuel Antonio, es tan importante hacerlo visible, ¿ah? Y generar lenguaje, porque en el origen, de esta desaparición de límites, ¿ah? Y de identificar asimetría en las relaciones en términos de autoritarismo, eh, es crucial para el quehacer de la educación, es crucial identificar, ¿ah? Una confusión que tiene efectos letales, literalmente. Porque, mira, lo que enseñan, las ciencias del desarrollo humano, ¿ah? Psicología y crecimiento, es que si no confrontas, mira la inmensidad de lo que está en juego. Si en tú pasar de 5 años a 7 años, a 14, a 18, no te confrontas con un alter adulto, no creces. No solo eso, te enfermas. Las dolencias nuevas de los jóvenes en norte desarrollado y nuestra parte del mundo son las mismas. Depresión, bulimia, anorexia, eh, están íntimamente vinculadas a la desaparición de figuras adultas en su entorno, a la mudez adulta, a la timidez completa de asumir ese rol, Claro, los porque, adultos existen, porque oh, identificado como autoritario. claro, pero como categoría etaria, pero no existen como algo, digamos, distinto a ti, sino que lo que se percibe es una absoluta igualdad, donde tú lo puedes tratar de la misma manera que tratas a cualquier otra persona. Otro O, conciudadano claro, de iguales derechos de participación. Y aquí es donde se produce esta como conjunción, ¿ah? Que confunde todo, eh, y sobre lo cual escribió magnífica y elocuentísimamente hace mucho tiempo Hannah Arendt, que distinguía completamente, ¿ah? La relación intergeneracional, que es lo que define educación, de la relación ciudadana. Y el ideal democrático que se aplica full en la educación entre ciudadanos, iguales derechos, iguales responsabilidades de elegir y ser elegido y de participación, no la puedes aplicar a la relación intergeneracional. Y si la aplicas, como está ocurriendo hoy día transversalmente, produces en los nuevos, así lo llamaba Hannah Arendt, en la nueva generación, enfermedad. Porque lo ahora, que necesitan en términos de su desarrollo es ese otro que está
que tiene otro rol, como está subrayando Manuel Antonio, que tiene que ocupar una posición que el nuevo necesita para crecer, necesita límites y confrontarlos, necesita toparse con un alter que asume esta asimetría tranquilamente. Y lo que nos ocurre, Manuel Antonio, culturalmente a un nivel profundo y transversal es la inhibición de ocupar ese lugar, porque lo identificamos con autoritarismo, jerarquía, inequidades, lo que en términos civilizatorios queremos trascender, superar, ¿no? Y aquí Ahora, yo creo que estamos confundiendo relaciones ciudadanas con relaciones intergeneracionales educativas. mira, antes de pasar al cómo, qué, qué respuestas a esta crisis tú ves posible, quisiera tocar el otro punto que está en algunas de tus investigaciones, que es la crisis también de la formación ciudadana. Dado que estábamos hablando precisamente de este concepto que es clave, y es clave, digamos, en cualquier sociedad civilizada, pero sobre todo en las sociedades democráticas. El concepto y que tuvo, todos sabemos, en la historia de Chile, una destrucción absoluta en la época de la dictadura militar, que durante largo tiempo no se recuperó lo que llamábamos educación cívica, y que han habido ahora esfuerzos para hacerlo. Y tú señalabas que hay problemas importantes hoy día en la formación ciudadana. ¿Cuáles serían esos problemas centrales, principales? Bueno, déjame titular este tema afirmando el que llevamos post-dictadura. Han habido sucesivos esfuerzos pro educación ciudadana. El mundo de la educación llama a este ámbito, en términos bien amplios, con un nombre, a mi juicio, precioso y muy elocuente, de un famoso informe de la UNESCO hace más de un cuarto de siglo, el informe El de Ford, el informe Ford. No, Delors, Jacques Delors, El informe de Delors, perdón, el informe de Delors. Sí. Líder armador de la Comunidad Europea, político francés, fue ministro de Hacienda de Francia, y que presidió una comisión de UNESCO que le pidió a una comisión de sabios que él presidió muy efectivamente, pasó a llamarse la Comisión de Delors, qué es lo que requiere la educación del siglo que viene, con el cambio de milenio, el siglo XXI. Y salió un informe en el primer tercio de los 90. Y dice, la educación tiene 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer. El tercer pilar, aprender a convivir. La vida juntos, la vida con otros, es lo que la educación ciudadana necesita hacer, tiene que preparar para esa vida juntos. No es solo entonces, Manuel Antonio, la relación con el sistema político, es también la convivencia, lo que se abarca en esta área. El cuarto pilar es aprender a hacer, por si acaso. Condensación de los otros. Bueno, en esta dimensión de la vida juntos, una buena noticia es decir que los currículos, el guión que ordena lo que hace el sistema escolar, lo hemos movido 4 veces después de la dictadura. Y en una dirección, yo diría, de enriquecimiento y ampliación. Hoy día tenemos educación ciudadana explícita adentro de historia y sociales, esa asignatura en la que es responsable de esto, desde primero básico. Históricamente, educación cívica, relación con el sistema político, está ubicada al final de la media. Ahora está a todo lo largo de la experiencia. Y al finalizar, muy importantemente, a mi juicio,
En tercero y cuarto medio se especializa en una asignatura, como antes, ¿ah? Como cuando Manuel Antonio y yo fuimos escolarizados en nuestra experiencia secundaria. Teníamos un ramo de cívica al final de nuestra experiencia de media. Teníamos economía política y educación cívica. Claro, en quinto año de humanidades tenías uno y en sexto el otro. Claro, así Bueno, es. hoy día se volvió a esa definición, fíjate. ¿Ah? Tercero y cuarto medio, además de historia y sociales, existe la asignatura de ciudadanía, educación ciudadana. ¿Ah? Y está muy apuntada a relación con el quehacer del sistema político, ¿ah? Que es crucial porque, bueno, la democracia en la sociedad que tenemos es altamente compleja, ¿ah? Y en sus principios orientadores tan abstracta, eh, que esto de que esté al final eh, de la experiencia escolar hace pleno sentido, ¿ah? Estoy hablando bien del currículum que tenemos. eh, el concepto de representación y las elecciones vistas como el mecanismo crucial de construcción de la representación es muy abstracto. ¿Ah? Ese mecanismo en que el soberano transfiere su poder a unos pocos y esos pocos son en fin, están en el núcleo de algo que no se aprende en la conversación trivial o en la vida misma, como se diría. ¿Ah? Es fruto de una experiencia educativa especializada eh, que construye paso a paso unos conceptos y unos principios claves, ¿no? Sí, pero en la situación que tenemos que ir terminando, en la situación en que tú describías los, el problema de la crisis de De la la dimensión pedagógica. formación pedagógica, crisis, eh, uno dice, bueno, pero están los currículos, ¿de acuerdo? Se ha hecho avances enormes en esa materia, pero lo que dijimos hace un rato, como transformaciones de la sociedad, no genera problemas Nos en la genera, formación ciudadana, por más que haya currículum. No le genera, por ejemplo, al el profesor que estás dando, enseña eso. No, Manuel no, no se Antonio, enfrenta con problemas como los que señalaba anteriormente en esta materia. estás dando en la cabeza el clavo. Lo que puedes tener más o menos resuelto en términos curriculares es profundamente erosionado y genera problemas serios en lo que conversábamos antes, en la relación pedagógica. La puesta en acto de este aprendizaje que traté de bosquejar como complejo, ¿ah? Y de alto nivel de abstracción y completamente necesario, supone, supone una relación pedagógica que hoy día está, como conversábamos, está erosionada, no tiene, está, está en crisis, está en crisis, ¿ah? La web no ayuda en esto, no ayuda para nada. La participación en redes sociales produce segmentación completa de tu visión y de con quienes conversa. En fin, tema muy tratado, ¿eh? Segmentación, fraccionamiento, en fin. Y en la relación misma, bueno, esta confusión, ¿eh? Confusión de los roles de cada uno. Entonces, precisamente, Manuel Antonio, la crisis de la relación pedagógica afecta muy centralmente a cómo la nueva generación puede crecer y enamorarse y hacer vida el ideal democrático. Y por lo tanto, eh, la necesidad de una vuelta sobre la experiencia escolar y sobre el rol de la docencia en ella, en que esta docencia es apoyada eh, y donde hay definiciones macro de origen totalmente político eh, sobre un nuevo trato en educación que restablece
restablece la relación intergeneracional, la relación educativa, sobre términos que la hacen posible, que la hacen efectiva, que va a hacer crecer a los nuevos sin enfermarse. Mira, yo iba a terminar preguntándote, pero tú lo acabas de contestar. ¿Cuál es el hilo de una respuesta a una crisis como esta en la relación pedagógica? Y tiene que ver con la reconstitución de una comunidad, pero donde hay roles diferenciados y donde se acepta la legitimidad del otro. No es solo un problema de currículum, es un problema relacional. Es un problema relacional, es un problema de... Y cuyo abordaje... Perdón, Manuel. Bueno, hay países que han hecho unos ciertos avances en esta materia. Por ejemplo, la suspensión de los celulares los celulares en el sistema escolares. Imagínate. Mi alusión a que la respuesta es macro, Manuel Antonio, es macro, sí. Es vía la política, porque este nuevo trato en la relación intergeneracional, es decir, en la relación educativa, necesita un acuerdo de los adultos que toque a familia y a educación, y que es político al final, ¿eh? y que tiene y apunta a lo que estás señalando, ¿eh? Una comunidad que distingue entre relación ciudadana y relación intergeneracional educativa, y que respecto a esta se clarifica sobre la importancia esencial, vital, de volver nuestros pasos, restablecer una simetría, hacer a los adultos responsables, convergentemente responsables de la formación de sus hijos e hijas, ¿no? Que lo están gritando desesperadamente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Cristian, por esta conversación. Y espero tener otras oportunidades de seguir conversando sobre esto. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a ti, Manuel Antonio, y a Sociología y COES, a la Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.